De nuevo, como les decía al principio de la mañana, qué bueno que podemos encontrarnos, que podemos intercambiar y que podemos tener estos espacios para vernos en la vida real. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte. Les quiero recordar algunas cosas. Acuérdense de silenciar los celulares. Acuérdense de llenar la encuesta. Si no pudieron escanear en el código QR, estamos haciéndola circular con WhatsApp, pero también lo pueden encontrar en el Instagram. Ahí está el link para llenar la encuesta, que nos interesaría mucho. Después vamos a mostrar los datos al final. Ahora que están todos, saben que decíamos recién que estamos contentos cuando esos chicos invitan al cumpleaños y vienen todos los que uno quería. Bueno, esa es la sensación. Tantos amigos queridos, tanta gente con la que uno trabaja codo a codo. La verdad que es tan lindo verlos acá. Queríamos aprovechar para agradecer a los que nos ayudaron a realizar este evento, a Roche, a Becton Dickinson, a Pfizer y también el auspicio de SADI para esta primera jornada de Inbera. Y entonces vamos a la segunda parte de esta mañana, donde les voy a presentar a los otros integrantes del grupo, que como les contaba a la mañana, se empezó a gestar en 2013, 2018 adquirió su estructura formal y acá estamos trabajando en diferentes escenarios. Una cosa especial que no lo queríamos dejar para el final era pedirle un aplauso especial a nuestra secretaria, Ani, que es nuestro ángel de la guarda. Bueno, entonces ahora sí, la idea era hablar sobre algunos aspectos de diferentes estrategias para abordar la resistencia a los antimicrobianos, y la primera exposición se la pedimos, no sé si hacemos bien de pedirle a Fernando, porque es peor para los que vienen después, porque las presentaciones parecen hechas en la época del cine mudo, y Fernando siempre nos impacta. Pero ustedes saben que Fernando, que ustedes lo conocen muy bien, les decía a la mañana que es nuestro buque insignia en la parte de investigación de Inbera de lo microbiológico. Ya seguramente le vamos a contar algunas cosas que estamos haciendo justamente desde ese punto de vista en Inbera. Y Fernando es microbiólogo del Laboratorio Nacional de Referencia, es parte del Servicio de Antimicrobianos, del Malbrán, es investigador del CONICET. Podría decir muchas cosas de Fernando, pero una de las cosas es que con la misma creatividad que nos impacta con sus presentaciones, aplica exactamente la misma actitud para su investigación cotidiana, ¿no? Para encontrar respuestas para los que tenemos que trabajar en el terreno. Así que le pedimos que justamente nos hablara sobre algunos tips, algunas claves para optimizar el diagnóstico microbiológico. Fernando, adelante. Un placer poder cruzarnos nuevamente. Hablar algunos tips para optimizar el diagnóstico microbiológico de cara a esta época de resistencia que nos toca vivir. Y es una época donde convive la resistencia y convive la violencia, ¿no? Creo que el post-COVID nos enfrenta, ¿no?, a un mundo revolucionado, convulsionado, donde la tolerancia también va camino a desaparecer. Y creo que el mejor ejemplo, ¿no?, de la violencia fáctica nos sirve para reflejar a la violencia simbólica que no vemos, pero que existe, que es la de la resistencia antibiótica, ¿no?, que nos está complicando la existencia lentamente. Y aunque a ustedes les parezca mentira, porque están acostumbrados a vivir en este país, si bien estamos en el fin del mundo, nos encontramos microbiológicamente en clara superioridad a otros países del primer mundo. Y eso es un hecho que debemos agradecer al esfuerzo cotidiano de la microbiología de nuestro país. Y fíjense lo que pasa cuando se evalúan los datos de un programa de control de calidad, como es el CAP. Algunos hospitales de Argentina participan de este programa del Colegio Americano de Patógenos, que evaluó cuál era la
los recursos microbiológicos que tenían los laboratorios para informar las gérmenes multiresistentes. Y cuando les preguntan a casi 1.300 participantes, la mayoría de Estados Unidos, les pregunta qué punto de corte están utilizando para detectar las enterobacterias resistentes a carbapenemes. Más del 60% de los laboratorios americanos estaban utilizando puntos de corte anteriores al 2010, en pleno 2021, que se realizó esta encuesta. Un poquitito más actualizados los europeos. Lo mismo con las Acinetobacter resistentes a carbapenem. Fíjense, las actualizaciones fueron más recientes, por lo tanto hubo menos adopción de los puntos de corte nuevos, solo menos de la mitad de los laboratorios usaban puntos de corte nuevos. Lo mismo que para fluorquinolonas en enterobacterias. Pipertazo en Pseudomonas, no me quiero imaginar que este año volvió a cambiar el punto de corte pipertazo para enterobacterias. ¿Cuánto tiempo van a demorar los laboratorios del primer mundo en adoptar los puntos de corte actualizados? Entonces, pueden declararse como países de altos ingresos, pero la verdad que a la hora de trabajar microbiológicamente, la mayoría de ellos está varios años atrás de lo que hacemos nosotros cotidianamente. Y cuando se les pregunta si van a tener intenciones de actualizar los puntos de corte en el inmediato, más de la mitad responde que no tienen intenciones de cambiar los puntos de corte. Entonces, vemos que para brindar primero una optimización en el diagnóstico microbiológico es indispensable contar con puntos de corte actualizados. Parece una obviedad, ¿no? Pero no lo es para el resto del mundo. A lo mejor es una obviedad para nosotros acá en Argentina. En el primer mundo depende de las compañías, como la mayoría está automatizados, para que las compañías que proveen los servicios de los equipos actualicen sus puntos de corte. Así que deberíamos exportar a los rolos, a los Lilis, a las Lilis, ¿no? De las distintas compañías de acá de Argentina que se toman el trabajo de actualizar los puntos de corte periódicamente en los equipos automatizados. Pero a veces no solo basta con tener un punto de corte actualizado. A veces disponemos de la metodología actualizada, pero simplemente el método en sí mismo funciona mal. Y esto es algo que debutamos de una manera muy dura con Ceftazidima avibactam, donde el método ofrecido por nuestro estándar madre, que era el del CLSI, tenía la verdad que asociados más de 50 o 60% de errores para categorizar a las cepas correctamente como sensibles o como resistentes. Y esto no lo experimentábamos desde las épocas de las BLES, ¿no? Bueno, yo estaba en el secundario cuando aparecieron las BLES, pero nos cuestan nuestros maestros que hubo un trabajo intenso de la Subcomisión de Antimicrobianos, de la Asociación de Microbiología, para plantarse con puntos de corte propios frente a los estándares internacionales para diagnosticar las BLES. Y algo parecido nos empieza a pasar con estos nuevos antibióticos. Vemos que el estándar ofrece una metodología que no tiene el rendimiento aceptado. Y esto es porque se trata de ajustar, ¿no? Estos nuevos inhibidores, agregárselo a los discos existentes en mercado. Entonces no pueden jugar mucho con las cargas de los discos. Entonces esto nos hizo mucho ruido, tuvimos que migrar por primera vez un antibiótico desde el EUCAS, desde el CLSI al EUCAS, y esto trajo aparejado 2 o 3 años de demora en la implementación de una correcta prueba de sensibilidad. Con Meropenem Barbobactam vemos que el camino está un poco más despejado, las pruebas de sensibilidad por delante son aptas, pero volvemos a recaer con el Imipenem Relebactam. Estamos comprando problemas hacia futuro, donde de vuelta la prueba de sensibilidad tiene problemas nuevamente en su concepción. Puntos de corte actualizados, pero una prueba de muy mal desempeño. A nadie le gustaría, ¿no? Que no le indicaran el antibiótico Imipenem Relebactam simplemente porque tuvo un resultado de falso resistente y se tenga que comer un cóctel de drogas viejas que vimos en las charlas anteriores que no tiene el desempeño óptimo. Y de vuelta seguramente tendremos que hacer modificaciones en el Imipenem Relebactam para adaptarlo a una prueba de buen desempeño. Entonces nos imaginamos que hoy en día, ¿no? Los distintos estándares que proveen de estandarización, valga la redundancia, en las pruebas de sensibilidad, no tienen que ser vistos como dos entes separados, ¿no? Yo soy Team CLSI, yo soy Team EUCAST, y no hay pases, ¿no? Entre los distintos
normativas. Tenemos que ver algo como más una visión, ¿no? Integral, donde tenemos que obtener lo mejor de cada estándar. Y creo que en eso nosotros hemos sido pioneros desde el laboratorio de referencia en sacar lo mejor de cada estándar sin ningún temor, ¿no? De decir, bueno, con esta droga no me inclino por el CLSI porque no me provee las pruebas de sensibilidad de una garantía adecuada en su desempeño. Y tenemos cosas muy destacadas de EUCAST que seguramente incorporamos, ya sea en los tiempos recientes o hacia futuro, como Casabi, seguramente Imirrel hacia futuro, Fosfo, endovenosa, utilizamos la recomendación de EUCAST, Colistin, tigeciclina, drogas que por venir, como la nitroxolina, que surgen de los estándares de EUCAST. Nos tenemos que plantear si para Pseudomonas y los betalactámicos, que tenemos tantos problemas con los puntos de corte del CLSI, cuando lo pasan por disco y automatizado les da cualquier cosa, si los puntos de corte de EUCAST nos van a favorecer un poco más la concordancia entre los métodos. Y el actor en el medio que es indispensable para lograr este balance, sin duda, son los laboratorios de referencia. Y en este caso, el laboratorio de referencia del Malbrán, evaluando qué es lo mejor de cada uno y llenando los huecos, porque hay drogas que quedan huérfanas, donde ninguno de los dos estándares emite recomendación, como por ejemplo con el Astenomab Avibactam, y hay que proveer de interpretaciones al respecto. Y también proveyendo de los algoritmos, ¿no? Para las búsquedas de carbapenemasas, ya que eso tiene un componente epidemiológico local que seguramente el resto de los estándares no contempla la diversidad y variedad de nuestra microbiología. Entonces, el mundo ideal sería una conjunción de los dos estándares que se potencien, que hagan sinergia, y el laboratorio de referencia armonizando las virtudes de cada uno de ellos y contemplando siempre la mirada local según nuestra propia epidemiología. Pero pasa que a veces nos dejamos llevar por las publicaciones que aparecen en la literatura y nos hacen repensar nuestros planteos. Y está bien que uno tenga esos desafíos constantes, ¿no? Para reevaluar y reconsiderar si lo que estamos haciendo es correcto. Ya que esto es una película, no es una foto. Vemos que los gérmenes cambian, los antibióticos cambian. Y bueno, y así surgen trabajos, uno muy reciente, donde se cuestiona el desempeño de las pruebas que utilizamos habitualmente para detectar los gérmenes productores de carbapenemasa, como el disco de borónico y EDTA. ¿No? Un grupo colombiano plantea que la sensibilidad y especificidad demostrada en el panel de desafío por este trabajo no alcanza los estándares adecuados y entonces se sugiere que se migren a metodologías de mayor complejidad. Y no tenemos que perdernos de vista siempre que la circulación de los gérmenes es distinta en cada uno de los países. Pero lo más importante es que el nivel de la microbiología es distinto en cada uno de los países y esto es lo que nos hace realmente incomparables y es lo que nos da a nosotros una fortaleza que muchos otros países de la región no tienen. Las recomendaciones del Servicio Antimicrobiano para detectar los gérmenes multiresistentes, estos problemáticos, enterobacterias resistentes a carbapenemes, incluye esos algoritmos que les mostraba, y en caso de presentarse alguna señal de alarma en el antibiograma, hacer una mejora en el desempeño de estos algoritmos con simples modificaciones. Por ejemplo, si vemos una cepa que se presenta como productora de KPC por sinergia con borónico y resistencia a ceftazidimab-avibactam, o si vemos en una cepa metalo-betalactamasa un alto nivel de resistencia al Astrionam, son señales de alarma que en las pruebas tradicionales pueden tener un desempeño menor, entonces migrar a otras mejoras de estas mismas pruebas, cambiando los sustratos y enfrentando así los inhibidores a otros betalactámicos de tal forma de mejorar la detección. Y un efecto que no pensábamos originalmente cuando se lanzó el estudio de corte de prevalencia, del que
participaron seguramente muchos de ustedes en el año pasado, en el mes de noviembre. Finalmente se incluyeron en el estudio 183 hospitales, así que nuestro agradecimiento a los 420 microbiólogos que participaron del estudio y que todavía estamos trabajando intensamente en caracterizar las cepas. Pudimos ver que cuando comparamos el fenotipo que ustedes reportaron en los formularios con el genotipo que estamos caracterizando prácticamente estos días, y en este estudio preliminar de 820 cepas de las 1.159 que mandaron, pudimos ver que hubo una concordancia y una clasificación correcta de más del 96%. O sea que las pruebas en sí mismas tienen un desempeño que es directamente proporcional a la capacidad y al recurso humano que tenemos en el país. Y como con las carbapenemasas llevamos más de 15 años circulando, seguramente contamos con un recurso altamente calificado para su clasificación. Entonces, si bien pueden aparecer algunos cuestionamientos en la literatura, siempre esto tiene que ir acompañado, ¿no?, de la mirada local. Y por suerte, en nuestro país tenemos estos altos estándares que nos permiten trabajar con una seguridad importante. En esta mirada de tratar de mejorar las pruebas microbiológicas, el laboratorio de referencia ha tenido siempre una misión y una visión muy clara de ofrecer pruebas de mejor desempeño, sobre todo para aquellos mecanismos huérfanos, como por ejemplo las OXA 163, algo autóctono. Entonces se trató de mejorar algunas pruebas básicas, también pensando en la necesidad de contar con resultados precoces. Se pudo trabajar en pruebas rápidas colorimétricas, distintas variantes, para tener un reporte en menos de 2 horas de los enterobacterias productores de carbapenemasa, y obviamente los gold estándar de tener prácticamente una PCR en cada laboratorio, independientemente de la disponibilidad técnica o la necesidad de capacitación, como son las inmunocromatografías. Con estos métodos rápidos surge el concepto en la literatura de lo que se llama un antibiograma, ¿no?, con empírico documentado. Es decir, que cuando uno pone en evidencia algún mecanismo de resistencia, puede rápidamente ajustar un tratamiento empírico en función del antibiótico que cubre universalmente ese target detectado. Y esto es una mejora muy importante a la hora de acompañar los esquemas de tratamiento de estos gérmenes multiresistentes. No son los únicos, hay en la literatura y por ende disponible para todos ustedes métodos también que permiten evaluar la sensibilidad a otros agentes en menos de 8 horas, con muy bajo costo. El más conocido a lo mejor son los métodos colorimétricos para el colistin, que permitieron simplemente en 2 o 3 horas de incubación contar con resultados de sensibilidad o resistencia a estos agentes. También están disponibles comercialmente, aunque el desempeño de los métodos comerciales no es el mismo que el de los desarrollados en el propio laboratorio. Son un escalón o 2 escalones más abajo. La misma prueba de concepto se aplicó para aminoglucósidos y más recientemente este año con la fosfomicina, para tener pruebas en 2 horas de sensibilidad a un aminoglucósido, fosfomicina o colistin, de tal forma de poder cubrir el esquema de tratamiento, por lo menos con las drogas viejas. Pero también alcanza las drogas nuevas. Por suerte estos estudios se realizaron en Argentina, en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que cambiando el colorante se pudo adaptar estos métodos rápidos para incluir la ceftazidima avibactam dentro de una prueba colorimétrica rápida y a las 2 horas contar con ese resultado. Y esto puede acompañarse o no con el glucarbatest, de tal forma de saber si eso es directa o indirectamente una metalo o una KPC, o con una inmunocromatografía cuando les da sensibilidad o presencia de KPC u OXA, para saber si mantiene la sensibilidad a la ceftazidima avibactam. Hay una práctica arraigada en muchos de los centros de acá de Argentina, es la sensibilidad directa de los frascos de hemocultivos, y durante muchos años navegamos a ciegas en este tema. Contábamos con publicaciones de Rolando Zoloaga al respecto, pero
definitivamente los estándares, tanto UCAS como CLSI, emitieron recomendaciones al respecto y por lo tanto podemos tener métodos comparables el interlaboratorio. Y esta estandarización es clave, ¿no?, para poder brindar resultados de calidad. Los resultados de EUCAS están estandarizados para generar reportes a las 4, 6 u 8 horas. En caso que no haya crecimiento a las 8 horas, hay que repetir el antibiograma, ya que no sirve para leerse esa misma placa a las 24 o 18 horas posteriores. Aunque están realizando los estudios para que esto se pueda aplicar también y de tal forma de hacer un solo antibiograma. El CLSI permite contar con una lectura entre las 8 y 10 horas y la misma placa, si no tiene crecimiento, se puede interpretar al día siguiente como un antibiograma tradicional. Las limitaciones de estos métodos por ahora son momentáneas, es la oferta de antibióticos y gérmenes que se pueden probar. El EUCAS es un poquitito más generoso en la cantidad de antibióticos más adaptados a nuestra práctica cotidiana. El CLSI, no sé, tiene ampicilina, trimetoprima, sulfametoxazol, que tal vez para los gérmenes que uno necesita una prueba rápida no van a ser la primera opción, ni la segunda, ni la tercera. Pero seguramente esto tiene por delante un futuro muy importante y esperemos que sea una práctica más frecuente. Sin duda, los mayores cambios que se introdujeron en los últimos años han sido las pruebas moleculares al respecto. Y hoy en día tenemos datos muy sólidos que demuestran claramente cuál es su sitio de uso y cuál es la información que tenemos que capitalizar para interpretar sus resultados. Ustedes saben que muchas veces están disponibles los resultados mucho más rápido que el método científico que disponemos para analizarlo. Se tuvieron que definir categorías nuevas para interpretación, porque estamos comparando una variable binaria y cualitativa, como tener o no tener un gen, con una MIC, que es una variable continua o semicontinua. Entonces, muchas veces se demora en contar con resultados de calidad publicados porque la interpretación no se puede llevar a cabo de una manera estandarizada. Y los estudios que les recomiendo que los lean, encabezados por Bonomo, que se llaman Primers 1, 2, 3, 4 en la literatura, son los que pusieron un poco de claridad al respecto. Y lo que se compara básicamente es cómo la presencia de un gen predice la probabilidad de tener una MIC resistente o la ausencia de un gen predice la probabilidad de tener una MIC sensible, ¿no? Y eso es lo que llamamos el valor predictivo de resistente y el valor predictivo de sensibilidad. Y acá, simplemente para ver un detalle de las enterobacterias, podemos ver que la presencia del gen predice resistencia y la ausencia del gen predice sensibilidad. De los genes habituales de betalactamasas y de carbapenemasas predicen sensibilidad y resistencia a los cefalosporinas y carbapenemas respectivamente. Lo mismo que en Acinetobacter. Es decir, que son dos gérmenes o dos grupos bacterianos donde las pruebas moleculares tienen un claro rol para predecir una MIC. En Pseudomonas aeruginosa, lamentablemente no. Podemos ver que la probabilidad de predicción es muy baja, son las columnitas celestes y que están inmersas en columnitas grises que no predicen, porque el Pseudomonas tiene múltiples factores o mecanismos de resistencia propios, cromosómicos, más allá de los genes adquiridos. Y de vuelta, la gran ventaja de estas metodologías es poder brindar una terapia empírica documentada. Es decir, me dio un gen de KPC, dejo de darle, ¿no?, una cefalosporina de espectro extendido, un carbapenem y migro hacia una terapia combinada con las drogas viejas o una terapia moderna. Entonces tenemos pruebas de calidad. No vienen en el formato de genes individuales. Las empresas que las comercializan le han visto la posibilidad de usarlo directamente de muestras, mejorando entonces su desempeño, y aparecen así los paneles sindrómicos, como por ejemplo el FilmArray, que tiene múltiples muestras posibles de procesamiento. El panel de sepsis es el que tiene la mayor cantidad de genes de resistencia, el GeneXpert. En rojo están indicados las variantes locales que no son detectadas por el panel comercial. Por supuesto también BD con el BD Max y próximamente seguramente contaremos con Roche con otro equipo.
La gran ventaja de estos sistemas que permiten trabajar de muestras directas necesitan un límite de detección entre 10 a la 12 y 10 a la 3, es decir, que son recuentos bacterianos que están presentes en casi todas las muestras biológicas de pacientes infectados y tienen una alta sensibilidad y especificidad. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué métodos usamos en Argentina? O sea, siempre es una duda que se nos presentó. ¿Qué están usando ustedes? Podemos conocer individualmente, pero nunca el universo de todas las pruebas. Y aprovechando que teníamos el proyecto de relevamiento de carbapenemasas, las participantes tenían que reportar qué métodos utilizaban para diagnosticar su posible KPC o su posible metalo, y este fue el resultado que obtuvimos en los 183 hospitales. Para las cepas productoras de carbapenemasa, vemos que muy poquititos utilizan el MSIM, un 10% por cepa, ¿no? Utilizan el panel automatizado del Fénix, un 24% se diagnosticaron con el THT, un 36%, fíjense que uno de cada 3 hospitales que participaron del estudio tenían un método molecular o similar, como una inmunocromatografía, que pese a sus costos es un número interesante, ¿no? Para una Argentina quebrada, pospandemia, ¿no? Contar con que un 36% de las cepas se resolvieron con ese método. La inmunocromatografía o PCR de los pobres, el Blucarbatest, en un 50%, es un buen resultado, y la mayoría utiliza el método más barato, que es el de los discos. Pero cuando analizamos la suma de un método combinado, ya sea Blucarbatest o inmunocromatografía, nos encontramos que el 70, un poquitito más del 70% de los laboratorios que participaron ofrecieron un método rápido para diagnosticar las cepas productoras de carbapenemasa. Es decir, que es un número más que interesante, ¿no? Para nuestras características o los recursos económicos y humanos que tenemos en el país. Y cuando lo analizamos por hospital, ya no por cepas, vemos que el 72% de los hospitales contó con un método rápido para hacer diagnóstico en poco tiempo de las cepas productoras de carbapenemasa. Y cuando analizamos un poquitito más, vemos que esta prueba rápida se hace independientemente del origen de la muestra, es decir, sea urinaria o no urinaria, e independientemente del tipo de paciente, si es de terapia o no es de terapia. ¿Esto qué nos dice? No es que están gastando recursos, sino esto nos dice que ya se convirtió en un estándar de cuidado de ese laboratorio, que le ofrecen la metodología a todas las cepas y a todos los pacientes por igual. Esto nos indica que los laboratorios de microbiología de Argentina están preparados y están ofreciendo un método rápido. Solo dennos un poco más de recursos, ¿no? Y seguramente brindaremos mayor calidad de información que un carbapenemasa positivo y un carbapenemasa negativo. Y necesitamos seguramente, mirando hacia el futuro, mejorar o optimizar un poco más estos métodos, porque la NDM viene arrasando prácticamente a paso agigantado, y pasamos del pre-COVID de tener una gran prevalencia de KPC a tener hoy en día ya a KPC compitiendo cabeza a cabeza con la metalo-beta-lactamasa. No hay diferencia significativa ya en el 2021 entre metalo y KPC. Este es el subgrupo de hospitales JUNET que participaron del RECAPTAR. Y en Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en el conglomerado, vemos que tenemos un 52% de metalo-beta-lactamasa, claramente mayoría. Entonces, tenemos que prepararnos para ofrecer una diferenciación entre KPC y metalo cada vez más rápido. Y el valor de estas pruebas rápidas es claro, ya sea una prueba molecular, una inmunocromatografía, inclusive el MALDI-TOF, lo que ofrecen es disminuir la mortalidad de los pacientes cuando uno ofrece un resultado rápido a la mitad de la que hubiese tenido la evolución de ese paciente si no hubiese tenido una corrección del tratamiento antibiótico. Y esto es más marcado para los bacilos gram negativos, que justamente es la mayor carga de enfermedad que tenemos en nuestro país. Y esto genera una disminución en la estadía hospitalaria de casi 2 días y medio. Esto cuando se mide en el primer mundo. Y que todo esto se potencia y se sinergia si la información brindada por el laboratorio tiene un efector de ejecución, ¿no? Si la información se traduce en acción. Cuando
el diagnóstico precoz se acompaña de un sistema o de un programa de control de antimicrobianos o de uso prudente de antimicrobianos, la mortalidad aún baja más. Por eso es que se habla de una sinergia, ya no solo de un diagnóstico, sino de un diagnostic stewardship, porque es la conjunción, ¿no?, de microbiología con el resto del equipo de salud, por suerte están todos representados hoy en día acá, lo que se traduce en una efectividad directa en la mortalidad de los pacientes. Será cuestión del laboratorio interna definir cuál es el test adecuado, cuál es el paciente adecuado para hacerle los test, aunque ya vimos que es un estándar de cuidado acá en Argentina y se ofrece a todos, tal vez por su bajo costo, y cuál es el tiempo de respuesta que necesitamos. Ya para ir terminando, la plata es lo que rige al mundo, ¿no?, sobre todo los dólares, y está claramente demostrado que utilizar un test rápido, ya sea molecular, cromatográfico o un sistema de Malditov, permite, ¿no?, obviamente un ahorro importante. Y con simples modelos, como por ejemplo el porcentaje de pacientes que está bajo un tratamiento inadecuado, empírico, ¿no?, por el costo de los días de internación, surge que se puede ahorrar con una prueba molecular más de $1.600 en un paciente séptico. Ninguna prueba molecular sale en $1.600. Entonces, claramente podemos comprar varias pruebas, inclusive secuenciar varios genomas con $1.600. Se estima más o menos que el 8% en el primer mundo, ¿no?, del costo hospitalario corresponde a un tratamiento antibiótico inefectivo. Entonces, es ahí donde uno puede apuntar para generar ahorros importantes, que se traducen, ¿no?, obviamente en la autogestión y en la autofinanciación de los test rápidos. Simplemente para terminar, mirando un poquitito hacia el futuro, tenemos por delante, obviamente, un panorama tecnológico donde las innovaciones no dejan de sorprendernos, y sería lo ideal poder contar con una única prueba que nos indique la sensibilidad y el genotipo al mismo tiempo. Nada de estar probando por un lado la identificación, por el otro lado la prueba rápida molecular a ver si tiene o no tiene el gen, y por el otro lado el fenotipo. Esa atomización de los recursos, ¿no?, es lo que genera sobrecarga del laboratorio de microbiología y costos muchas veces que son difíciles de manejar. Y una iniciativa de la Universidad de Cambridge, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se juntaron unos pobretones ahí que no saben nada y le pusieron el ojo a algo que estaba bastantemente descuidado, que es la abundancia que tienen las células bacterianas de RNA. Hay más RNA que DNA en una bacteria, por lo tanto es tal vez más fácil de medir sin tantos sistemas de purificación o de extracción que encarecen o enlentecen los procesos. Y cuando uno expone una bacteria a un antibiótico en concentración sub-sim, se genera un patrón de ARN que es único para esa especie bacteriana. Si es sensible, obviamente, la bacteria al estar expuesta a antibiótico va a responder sintetizando distintas proteínas y distintos mecanismos. Y esto es lo que vemos acá. Entonces, en rojo es la expresión de ARN de una bacteria sensible expuesta a antibióticos. Si la bacteria es resistente, el antibiótico no hace nada, la bacteria queda completamente agnóstica, entonces no hay expresión. Entonces, esa cualidad se puede utilizar para diferenciar una bacteria sensible de una resistente. Y la cantidad de ARN mensajero expresado se puede correlacionar con el nivel de la SIM. Solo basta elegir cuáles son los genes que mejor brindan esa información, y ese es el trabajo que se tomó esta gente en buscar 10 genes por cada especie bacteriana que permitan una perfecta correlación entre el genotipo y el fenotipo. Se utiliza la tecnología NanoString para aquellos que sepan algo de biología molecular, que permite entonces amplificar a muy bajo costo y sin necesidad de generar extractos específicos más que los extractos propios crudos bacterianos, generar esta prueba de sensibilidad. Se incluyen marcadores genéticos de identificación bacteriana, genes que son propios de cada especie, y se incluyen genes de resistencia para corregir el fenotipo en caso que haya una KPC por ahí metida. Entonces se generan patrones de expresión que son propios para cada especie, para cada bacteria y para cada antibiótico. Cuando se hace la evaluación con los métodos tradicionales, se ve que tienen una concordancia de categoría del 93%.
y que se puede utilizar directamente también de materiales con baja carga, de materiales biológicos, ya que tiene una etapa de amplificación. Las cepas discordantes, como siempre, correspondieron en este caso a KPC, que suelen ser heteroresistentes. Entonces la prueba tradicional, la microdilución, las informa como sensible, pero el equipo las detecta como resistentes porque las subpoblaciones están expresando los genes y se puede detectar. Entonces vemos que tenemos iniciativas que nos van a permitir simplificar la labor hacia el futuro, de tal forma que esperemos que cumplan con los requisitos y los parámetros que establece la OMS, que los test no superen los $15 por cepa, ¿no? Si no, la adopción es prácticamente innecesaria.